Conferencia magistral número 2. Estará a cargo de Juan Ignacio Ruiz Zorrilla. El tema que va a abordar es cómo convertir la auditoría interna en una pieza clave del buen gobierno en las organizaciones. El señor Juan Ignacio Ruiz Zorrilla es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares, con posgrado en Dirección General de Empresas por el IS Business School. Es Certified Internal Auditor, CIA, y también Certified Fraud Examiner, CFE. Ingresó en Telefónica en 1984 como auditor interno y ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo Telefónica, ocupando distintos cargos de responsabilidad. Ha sido Chief Audit Executive desde 2003 y desde 2012 hasta abril de 2016, el máximo responsable de la función de auditoría interna en todo el Grupo Telefónica. Actualmente ocupa los cargos de vicepresidente del Instituto de Auditores Internos de España, champion del sector público y miembro del Management Board de la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos, ESIA. Secretario General del Instituto para el Cumplimiento Normativo, ICPF, y consejero de Audiolis, empresa líder en servicios de formación online. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Álvaro. También transmitir las gracias al Comité Directivo del Instituto de Auditores Internos de Perú, que ha tenido la amabilidad de cursar la invitación al Instituto Español. Y la verdad es que cuando recibimos la invitación, para mí ha sido un honor, porque me ha agarrado, como dicen los argentinos, en una etapa especial de mi vida. Y la verdad es que me apetecía mucho venir aquí a dar esta ponencia con todos ustedes. Digo momento especial de mi vida porque, como decía Álvaro, yo entré como auditor interno en el año 84 en Telefónica. He tenido la suerte de vivir la expansión entre una empresa nacional. He tenido la suerte de vivir la expansión de Telefónica en el año 90, donde pues empezamos a comprar. Cuando se crece, pues es muy bonito. Y vivir toda esa función desde auditoría interna, ¿no? Se crearon auditorías en 12 países, dar la función, contratar a la gente, lo hablaba ahora con un compañero también, ¿no? Cuando uno va creciendo, eso es muy bonito, ¿no? He estado en áreas de gestión, pero regresé como responsable de auditoría interna en distintas empresas y los últimos 4 años, en mayo terminé, he estado como máximo responsable de la función de auditoría interna en todo el Grupo Telefónica, reportando pues todos los meses a la Comisión de Auditoría. Y digo que es un momento especial porque he pasado de dar servicio de auditoría, que casi toda mi vida he estado dando el servicio de auditoría, a una nueva faceta de mi vida, que es actuar como directorio y recibir los servicios de auditoría. Y de eso se trata también mi ponencia, pues porque he pasado de un sitio hacia el otro y antes daba a los consejeros y ahora los recibo. Y cuando uno se pone en el otro lado de la barrera, pues la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Cuando decimos, bueno, los consejeros les damos esta información, pero la verdad es que los consejeros tienen muchísima responsabilidad, cada vez hay más responsabilidad penal, y entonces te das cuenta de la importancia que tiene la auditoría interna. Ese brazo armado que está todos los días en la organización, que te debe dar una serie de servicios, y la verdad es que se evalúan y se valoran muchísimo. Voy a hacer un pequeño resumen de mi ponencia, porque voy a hablar de las dos partes, dos protagonistas. Uno, la auditoría interna, y el otro, el buen gobierno de las organizaciones. Y voy a pasar por una serie de funciones de auditoría interna que en una empresa estarán, en una organización estarán y en otras no, pero el objetivo final, para ser pieza clave de la auditoría interna, la pieza clave de la auditoría interna del gobierno corporativo, pues es dar un servicio de asesoramiento, como decían los compañeros anteriores que han precedido mis ponencias, dar un servicio de asesoramiento y dar valor añadido. Y para eso debemos convertirnos en los proveedores del Combined Assurance o el aseguramiento para el Consejo para la Comisión de Auditoría o el Consejo del Directorio.
También se ha hablado de las 3 líneas de defensa y bueno, mi vocación de servicio a la auditoría interna todavía permanece porque sigo siendo vicepresidente del Instituto de Auditores Internos, llevo 11 años y tengo que permanecer también hasta el 2017 en la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos. En el 2011 el Instituto Español decidió que hubiese un representante en la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos, son 37 países los que conforman, es como parecido a la FLAI. Lo que pasa es que la Unión Europea, pues la verdad es que regula muchísimo y la labor del EFIA es más de advocacy, de defensa de la profesión en toda esta regulación que está haciendo el Parlamento Europeo, la Unión Europea o los organismos europeos de distintos sectores, ¿no? El Banco Central Europeo y el EBA en la parte de banca, o el EIOPA, que os sonará en la parte de seguros, bueno, muchos organismos. Y me presenté a la Asamblea General y, bueno, fue elegido en el 2011. Cuando fuimos la primera reunión en Bruselas, pues teníamos un problema, y se han comentado también los compañeros anteriores cuál es el problema nuestro de auditoría interna, que cuando llegas a algunos políticos, que hay una rotación de políticos, pues como en todos los países, pero en Europa más todavía, y empieza uno a explicarle, porque tenemos que hacer advocacy, defensa de la profesión, empieza a explicarle lo que es auditoría interna, que somos muy buenos, que añadimos valor, que somos objetivos, que somos independientes, y te responden, pero eso mismo me dicen los de compliance, los de riesgo y todas las funciones estas de segunda línea. Y tuvimos que hacer una reflexión profunda. El Management Board somos 8 personas, solo, están ahí, la relación ahí se ve pequeñito, con lo cual me he puesto la flecha para saber dónde estoy yo. Y estuvimos pensando, ¿cómo le decimos a un político que no sabe de cuál es nuestra profesión, cómo nos diferenciamos nosotros del resto de las funciones de aseguramiento? Y decidimos emitir un documento, lo hicimos en el 2011, lo publicamos en el 2012. Aquí está la mitad del documento porque eran 4 páginas, estas son 2. Muy sencillito, que nos sirviese para cuando fuésemos a los políticos de la Comisión Europea, le dijésemos, estos somos nosotros, auditoría interna, esto es a lo que nos dedicamos. Y creamos el modelo de las 3 líneas de defensa. Y lo entendían rápidamente, porque se explica muy bien esto de qué hace auditoría interna y cómo nos diferenciamos del resto de funciones de aseguramiento. Porque nosotros pues revisamos pues todas las demás funciones de aseguramiento. Y esto que se creó muy bien, y ha sido polémica en muchos, cuando va uno a las conferencias internacionales, pues hay unos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo, otros que si la segunda línea debe estar más atrás o más adelante, o desaparecer, o funciones de auditoría interna. Perdón. Pues la verdad es que creamos una cosa muy buena, porque nos distinguimos de la auditoría interna, pero el resto de reguladores, y vuelvo otra vez al Banco Central Europeo, o las organizaciones de seguros, se lo tomaron esto al pie de la letra, y cuando empezaron a regular, pues lo que han ido haciendo es regulando la auditoría interna como función separada del resto de las funciones. Y por eso en muchos sectores, esta mañana lo hablaba también tomando café con algunos de los asistentes, pues aquí en Perú también, ¿no? Es obligatorio que en la banca pues esté separada la parte de compliance, la parte de riesgos y otras funciones, y la parte de seguro. Porque al final, la verdad es que lo de Europa es una regulación una detrás de otra y pues bueno, se van uno copiando uno a otros de buenas prácticas y bueno, pues al final estamos todos en el mismo sitio. Entonces, eso que era bueno al principio para explicar lo que era auditoría interna, y aquí ya lanzo un primer riesgo que veo, pues nos puede llevar al estrellato y tenemos que movernos porque como nos quedemos tan pequeños en las otras líneas, compliance está creciendo un montón, la función de riesgo está creciendo un montón, y auditoría interna, por el otro lado, si somos objetivo independiente, en la India, por ejemplo, pues la función de auditoría interna tiene que ser también externa para ser objetivo independiente. Es decir, como levantemos mucho la bandera de objetivo independiente, pues nos van a sacar fuera de la organización, porque siendo fuera de la organización somos objetivos independientes. Yo creo que hay que trabajar en lo que han dicho también los compañeros anteriores, cómo creamos valor, porque conociendo la organización somos capaces de crear valor y que la empresa o la organización consiga sus objetivos. La verdad es que tenemos unas herramientas magníficas. Somos una de las pocas profesiones en el mundo que tenemos un marco internacional para la práctica profesional. Una referencia desde China, bueno, en todos los países tenemos el mismo marco y todos los auditores internos, en teoría,
deberíamos hacer lo mismo. También quería felicitar al Instituto Peruano porque la verdad es que los 35 años no es fácil mantenerse, y con las cifras que esta mañana nos enseñaba Rafael, mantenerse en los países, ¿no? Y seguir creciendo como lo está haciendo el Instituto Peruano. Pero es verdad que tenemos una ayuda que hace 75 años, porque antes la auditoría interna, siempre ha existido la auditoría interna, porque hacíamos funciones de prevención de fraude, auditoría. Yo cuando entré estábamos revisando auditorías, hacíamos auditorías financieras, porque entonces no era obligatorio la auditoría de cuentas. Entramos a la organización y básicamente lo que hacíamos era auditoría financiera. Pero es verdad que el Instituto Global, con 75 años, pues ha ido evolucionando y ha ido marcando, haciendo la profesión, se hace camino al andar, como dice un poeta español, se ha ido haciendo camino al andar. Y de hecho, la definición de auditoría interna, la primera definición fue en 1958, después se modificó en 1978, la actual que tenemos es del 2002, y ahora sabéis, lo que estéis más metidos en esto del marco, que se ha intentado cambiar la definición el año pasado, la definición de auditoría interna, pero ya está tan incluida en muchos marcos regulatorios de los países que es difícil, por si cambiamos la definición de auditoría interna habría que cambiar muchas leyes en los países, mejor dejarlo como está, que tampoco hay tanto cambio, tanta diferencia. Y me parece una buena idea lo que ha hecho el Instituto Global, ¿no? En marcar toda esa definición, esas normas y ese código de ética que tenemos para ejercer nuestra profesión en estos principios, en los principios y en la misión, que básicamente la misión redunda en lo mismo, ¿no? Que objetivos independientes, crear valor, vamos a ser asesores, conocimiento basado en riesgos, es decir, que es un paso adelante de lo que veníamos haciendo. Y yo lo que voy a comentar es dar mi experiencia de todos estos años como auditor interno y mi experiencia ahora que estoy empezando a recibir también servicios de auditoría interna, ¿no? Y a ejercer Y es que es verdad que no vale la auditoría interna en todas las organizaciones, aparte de la regulación o de la cultura que hay en los distintos países, es importante que la auditoría interna se customice a la organización y a la cultura del país. Y hay dos ejes que cambian mucho y en función de los ejes pues podremos tener un tipo de auditoría interna u otro, ¿no? Y uno es el tamaño de las organizaciones. No podemos comparar, pues no sé, Inditex o WOC o grandes organizaciones que no están reguladas con otras más pequeñas, con el supermercado de la esquina, ¿no? Pues yo creo que el tipo de auditoría interna tiene que ser diferente. O que no tengan regulación a otras que están muy estipuladas, muy reguladas, como puede ser, pues he dicho antes, la banca o la parte de seguros. En función de esto, pues los responsables de auditoría o el consejo podrán decidir un tipo de auditoría u otro para que añada valor a la organización. Y de hecho, pues en los de tamaño más grande y con regulación menor, pues se puede hacer lo que se quiera. De hecho, era el ejemplo también de Telefónica y lo voy a comentar ahora, todas las funciones que se realizaban, porque no estaba regulado, igual que Inditex, y se podía hacer como se quisiese. Uno tenía el apoyo de la Comisión de Auditoría, podía añadir todo el valor que quisieses. Entonces, pues es un tipo de organización que, lógicamente, si no se tienen los recursos o se está regulado, pues no se podría hacer. Y otro de los protagonistas, la auditoría interna la conocéis muy bien, otro de los protagonistas que tenemos es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo, también una organización como la OCDE, estuve con Lucy Elliott, que es la responsable de auditoría interna de OCDE, tuve la suerte de estar con ella en Panamá, en el primer CELAC que hubo en Sudamérica. Tiene una auditoría con 3 personas. La OCDE son muchos países, pero es una organización pequeñita, pero tiene muchísima influencia a la hora de definir lo que son algunos aspectos, y entre ellos lo que es el gobierno corporativo y los principios de buen gobierno corporativo, ¿no? Y dentro de lo que se entiende por gobierno corporativo, para llegar a una definición, he preferido elegir esta, pues el gobierno corporativo es el sistema a través del cual las corporaciones empresariales, las organizaciones, son dirigidas y controladas. Lógicamente mejora el crecimiento y la eficiencia de la economía, así como el incremento de la confianza de los inversores. Es un sistema de relación entre la dirección y las distintas stakeholders en la organización. Dentro de sus principios, se han cambiado recientemente porque el G20 se reunió
Pero sigue habiendo 6 principios fundamentales en el gobierno corporativo, que es la base para un buen marco de gobierno corporativo: los derechos y la equidad del trabajo de los accionistas, los inversores institucionales, mercados bursátiles y otros intermediarios, el papel de los grupos de interés en el gobierno corporativo, cada vez más importante, ¿no? En las juntas generales y los que estéis, bueno, todos pertenecéis a organizaciones, veis que cada vez los grupos de interés tienen más influencia. La divulgación de información y transparencia, y ahí entra también auditoría interna como parte fundamental en este apartado. De hecho, en Europa, no sé si aquí en Perú ya hay una directiva nueva, que también supongo que luego influirá en todo el mundo, que es los non-financial reporting, ¿no? Porque se están dando cuenta, bueno, todos nos damos cuenta y somos conscientes de que la información financiera es mirar para atrás, ¿no? Es una foto en un momento determinado, pero hoy día las organizaciones, si mira uno el balance o la cuenta de resultados, pues te dicen muy poco. Y es donde estamos los auditores, muchos auditores internos, auditores externos, venga, la fiabilidad de la información. Hay otras cosas muchísimo más importantes, como la estrategia, donde estamos del negocio, el talento de nuestra gente, hacia dónde vamos, la ética, los valores. Es decir, que todas esas cosas también hay que empezar a medirlas. No son tan claras y tan estáticas, pero bueno, pues se está trabajando en un reporte, en el Non-Financial Reporting, que va a ser exigible a las organizaciones. De hecho, ya algunas grandes multinacionales se están adelantando y ya en sus memorias van publicando también estos indicadores. Y luego, por las responsabilidades del Consejo de Administración, que también veis que día a día, aparte de las responsabilidades normales, civiles, que lo puede cubrir un seguro, pues cada vez más se van incrementando las responsabilidades penales, que esas las tiene que asumir cada uno. Y por eso digo que ahí es donde nos duele el zapato. Y en la fase de buen gobierno corporativo también hay que saber en las organizaciones dónde se está. Porque normalmente las empresas, y sobre todo las familiares, pues empiezan un negocio de éxito y hay un administrador único, un único dueño, ¿no? Pero conforme van creciendo y evolucionando, la verdad es que se van dando una serie de medidas que si luego se quiere salir a bolsa o quiere uno implantar un buen gobierno corporativo, pues debe conocerlas para cumplirlas y bueno, pues que sea más fácil en un momento determinado si uno quiere salir a bolsa o quiere ser un referente internacional, ¿no? Dentro de la fase primera de un buen gobierno, pues bueno, si es el administrador y el único que hay, pues no hay otra cosa que hacer. Pero si uno quiere evolucionar, pues habrá que tener en cuenta la profesionalización de la organización, habrá que, en algunos sitios, crear un consejo asesor, a dejarse asesorar por gente de fuera, la creación de un consejo, porque no sea solamente el dueño, sino un consejo de administración con accionistas y ejecutivos, y que haya una auditoría de cuentas. No sé si aquí en Perú, perdóname, pero es que no me ha dado tiempo a mirarlo, en Europa es obligatoria la auditoría de cuentas, en España concretamente, cuando tienes más de 50 trabajadores y estás facturando sobre 6 millones de euros, ¿no? Con 2 ejercicios, 5.700.000 euros. Cuando llevas 2 años es obligatoria la auditoría de cuentas. Hoy día, yo creo que en todos los sitios, todas las organizaciones, sean las que sean, pues todo el mundo tiene una auditoría de cuentas como algo bueno para reforzar auditoría de cuentas externa para reforzar el buen gobierno corporativo, ¿no? En una segunda fase y evolución hacia el buen gobierno, pues sería incorporar consejeros independientes, gente que venga de fuera, que sean independientes y vaya defendiendo también, si esa empresa cotiza o tiene accionistas, pues vaya defendiendo también a los minoritarios y no sea solamente el que el mayoritario pues ordeno y mando, ¿no? Y ya van incorporando también funciones de auditoría y de remuneraciones y de nombramientos. Tema de la agenda del día, cuando ya se va incrementando el Consejo, pues es transparencia y conflicto de intereses. Y la tercera fase, que es una de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo, es cuando ya uno monta de la parte del Consejo y es capaz de separar lo que es una comisión de auditoría con sus funciones de supervisión del control interno, la parte de riesgos y los comités de nombramiento y de retribuciones, ¿no? Una vez que uno cumple todos esos pasos, pues está preparado para tener un buen gobierno corporativo en la organización. Y una pieza clave, y de hecho, como contaba también en mi currículum, yo soy el champion en la parte de relaciones con la administración, y estamos trabajando mucho porque la comisión de auditoría creemos que es la pieza clave que da un buen gobierno corporativo. Habiendo una buena comisión de auditoría que está regulada, pues sus funciones, pues tiene que estar en
supervisando la parte financiera, el auditor de cuentas, en la parte de supervisar la auditoría interna, que ejerza y esté haciendo su trabajo adecuadamente, el sistema de control interno, gestión de riesgo. En cuanto hay una comisión de auditoría, empieza a funcionar mejor el gobierno corporativo. Y de hecho, no me ha dado tiempo a traerlo porque no lo habíamos terminado, de los 37 países europeos, solamente en organismos, en empresas públicas, solamente me parece que eran en 5 países, es obligatorio tener una comisión de auditoría. Y eso es lo que estamos en la labor de advocacy, de promoviendo de que en todos los organismos públicos, las empresas públicas, tengan una comisión de auditoría, porque eso reduce la corrupción, mejora la transparencia y es bueno para la organización y es bueno para la sociedad en general. También los compañeros han contado antes cómo relacionarnos dentro de la organización. Yo creo que el primer paso que debe dar cualquiera, y yo creo que los auditores internos en esto podemos dar el primer paso también, si no hay otras áreas que lo hagan, es crear un mapa de aseguramiento. Es decir, ¿qué hace quién? ¿Dónde están los riesgos? Los riesgos de la primera línea, identificar los riesgos de la segunda, la gente que está monitorizando, las áreas de control, qué riesgos son grandes, qué riesgos son pequeños y quién es el propietario de esos riesgos. Es fundamental saber qué riesgo hay y ponerle ojos y cara, yo digo muchas veces, a ese riesgo. ¿Quién es el responsable de, si pasa algo, gestionar ese riesgo? Es porque entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Entre los auditores externos, la segunda línea, lo de la primera, tal. No. Oye, usted tiene esto, cobra por esto, tiene que tener estas responsabilidades. Y en la elaboración del mapa de aseguramiento es importante, pues eso, identificar la parte de riesgos, un enfoque adaptado de aseguramiento, es decir, veamos las normativas, el sector donde estemos, la organización donde trabajemos, ver cómo está entremezclado y ver cómo cada palo aguanta su vela, ¿no? Es decir, quién es quién. Y esto no se para ahí, porque esto tenemos que hacer como el mapa de riesgos, pues también está renovándolo continuamente, porque ¿qué os voy a decir a vosotros, ¿no? De cómo cambian las organizaciones de un día para otro, ¿no? El organigrama, las personas, y la verdad es que es un esfuerzo, pues mantener esto actualizado. Y dentro de que sabemos ya quién hace qué, trataremos de que no haya dilución de responsabilidades ni solapamiento. Es decir, que todo el mundo esté haciendo gestionando el mismo riesgo y por atrás pues se nos pasen otro tipo de riesgos, ¿no? Es decir, que ese solape de riesgos con controles y responsables pues es muy importante en la organización. ¿Y qué puede hacer la función de auditoría interna para convertirse en pieza clave del buen gobierno corporativo? Pues lógicamente, ya lo he dicho al principio, ser el proveedor de confianza del directorio en la parte de aseguramiento. Y si me lo permite la regulación, pues voy a hacer una serie de funciones que las voy a comentar brevemente ahora. Uno es la parte de gestión de riesgo. Esto ya lo conocéis todos, ¿no? Pero yo creo que esto no me vale para riesgos y para todas las funciones. Es decir, tenemos que hacer, dentro de nuestro trabajo está la parte de aseguramiento. Todo el mundo ahí está de acuerdo. Pero si queremos generar valor, tenemos que movernos a la parte media del abanico, ¿no? E ir asumiendo pues funciones más de asesor, de facilitador, de impulsor, de cosas buenas para la organización. ¿Dónde no tenemos que estar? Pues eso lo sabemos, lo llevamos en nuestro ADN. Nosotros no podemos gestionar. Nosotros no podemos decidir qué apetito de riesgo. Podemos recomendar. Y en esa lucha, pues es verdad que muchas veces los gestores dicen, pues me recomiendas, lo acepto y lo hago. Bueno, pero oiga, yo te recomiendo, pero me tendrás que hacer un plan de acción y en esa parte de seguimiento y ver cómo se mitiga el riesgo y bueno, que colaboremos y hagamos ese seguimiento. Porque una vez me encontré haciendo una evaluación de calidad, pues una empresa importantísima que hacían la auditoría, revisaban, veían el riesgo, veían el plan de acción, ellos determinaban el apetito de riesgo y ellos implementaban las medidas para la gestión. ¿Qué pasaba? Al año siguiente, si iban a revisar eso que habían implantado y no funcionaba, se invalidaban continuamente, ¿no? Entonces, esa línea, la verdad es que es muy difícil. Alguna vez que he contratado al director mío de TI que contratamos, que venía del área gestora, porque bueno, es bueno también incorporar del área gestora a la función de auditoría interna. Y es mejor hacer un técnico auditor interno, es más fácil que hacer un auditor interno técnico,
Y en ese sentido, pues tenía que estar sujetándolo continuamente porque enseguida se quería remangar y estar implantando las cosas que veía, pues solucionándolas, ¿no? Entonces, esa línea roja la tenemos que tener todos muy clara. Es decir, nosotros podemos recomendar, pero no podemos pasarnos a gestionar. Y eso lo tienen que hacer pues, otros estamentos, sobre todo la primera línea, o el Consejo de Administración, que es la que tiene que determinar el apetito de riesgo de la organización en las diferentes funciones. Y hemos hablado también de la parte de riesgos. Nosotros empezamos con los de riesgo en el año 2000 y en el camino también me recordaba la canción, ¿no? Pues te tienes que equivocar, ¿no? Empezamos los riesgos con Arthur Andersen, que ya pues todos sabéis su historia. Y al principio pues era, pues eso, ver qué riesgo era. Hablabas con los directivos solamente y según función del riesgo pues lo apuntabas y ahí se quedaba, ¿no? Después se trató de medir, nos equivocamos porque lógicamente todas las cosas no se pueden medir, hay cosas que son subjetivas y hay otras que son objetivas y de hecho lo que se pueden medir, los riesgos de elefante, son mucho más fáciles de identificar que los riesgos mosquito, que son más pequeñitos y son los riesgos emergentes los que tumban. Si uno analiza las organizaciones, la mayoría de las organizaciones han sido tumbadas por pequeños riesgos emergentes que no hemos dado cuenta, ciberseguridad, bueno, pues, que se te ha ido la estrategia del negocio, etcétera, etcétera. Y auditoría interna, y yo he hablado con muchos, porque llevo mucho tiempo en la profesión, he hablado con mucha gente, gestión de riesgos conceptuada como estoy hablando, es decir, o como aseguramiento, o como facilitador, o impulsar dentro de la organización, lo puede hacer auditoría interna. Y de hecho, en muchas organizaciones ha nacido ahí, en la parte de riesgo. Que en la organización ahora crean una unidad de gestión de riesgo y no nos confundamos lo de riesgos, que es el mapa de riesgos, con la función que puede haber en los bancos, que es muy específica, en los seguros, que es la gestión de riesgo específico del negocio, que eso está muy medido y está muy sabido, sino en la elaboración del mapa de riesgos, que también es un input para nosotros. Si nosotros hablamos con los gestores y nos están diciendo, Paul lo decía también en su presentación, nos están diciendo cuáles son los problemas que tienen, pues ¿para qué vamos a hacer un problema, para qué vamos a hacer revisar otras cosas que no son importantes para el negocio, para añadir el valor? Vamos a ponerlo en nuestro plan de auditoría, vamos a colaborar con la organización para poder trabajar con ella y ayudarle a que consiga los objetivos, ¿no? Y en este sentido, pues los modelos más novedosos y que están funcionando, pues hay que identificar las áreas importantes de la organización, hay que identificar con los gestores cuáles son los riesgos, hay que medirlos, los que se puedan medir, pues con datos se miden y los que no, pues subjetivo, ¿no? Impacto y probabilidad del negocio. Cuando hay un riesgo grande, hay que hacer un plan de acción y eso lo tiene que ejecutar lógicamente la área gestora. Si no hay presupuesto, que siempre lo que te dicen, pues no tengo presupuesto. Hay muchas cosas que se pueden solucionar sin presupuesto. Pero bueno, o son transversales, entonces por eso es bueno tener el mapa de aseguramiento. Es bueno decir, oye, pues este riesgo tenemos, hace falta solucionarlo, pues habrá que pedir presupuesto y habrá que llevarlo a donde haga falta, ¿no? Y una vez que decidamos si ese riesgo está dentro del margen que queremos, pues, oye, ver los planes, los controles y ver que está funcionando adecuadamente. Otra cosa que puede y debe, y de hecho está en nuestro ADN, que hemos hecho la auditoría interna siempre, pues revisiones de aseguramiento, de cumplimiento. Cuando en España, en el 2010, ya empezó la parte esta de responsabilidad penal de las personas jurídicas y empezaron, pues, lo que pasa en las organizaciones, a darse codazos, ¿no? Pero claro, desde arriba dijeron, oye, que hay que ser eficiente, aquí estamos para vender y cobrar y que el negocio pues siga adelante, no para crear estructuras, mega estructuras, y de hecho los que trabajáis en la banca o la parte de seguros, sobre todo en la banca, y conozco las cifras bien, las unidades de cumplimiento son el doble de las unidades de auditoría y están revisando eso, las normativas, blanqueo de capitales, pues bueno, que se cumplen las cosas, pero eso también es función nuestra que hemos tenido siempre. Entonces, si queremos ser eficientes, pues, oye, ¿para qué crear una cosa que podemos hacer nosotros? Si no nos lo impide la regulación. Y por aquí van las empresas eficientes, pues si se puede crear y se puede revisar, pues con la parte primera línea y la tercera, pues muchas veces te ahorra el crear organizaciones nuevas dentro de la organización que no son eficientes. Dentro de los modelos de prevención de delitos, y de hecho, pues en Telefónica así se tiene, es una función mixta entre Secretaría General, que dice un poco qué es lo que se tiene que hacer,
y auditoría interna que revisaba. De hecho, bueno, pues recientemente ya al final pues ha caído también y ya se ha nombrado un compliance officer que por ahora está solito. Bueno, tenemos una poquita estructura, pero en el futuro pues volverá a pasar lo que pasa, ¿no? Pues empezarán a tomar funciones y a dar codazos y las organizaciones, pues estas cosas vienen para quedarse, ¿no? Los modelos de prevención de delitos, pues bueno, muy importante. El canal de denuncia, también como actividades de la parte de, tenemos que estar formados, ¿no? Los auditores internos, el registro de riesgo de delitos, básico, el código de ética, los valores. Sin valores no hay nada. Porque si tenemos que estar con una escopeta cargada para que la gente haga lo que tiene que hacer, pues vamos mal, ¿no? Es mejor convencer y enseñar que haciendo las cosas bien, pues se llega mucho más lejos y es bueno para la organización y para los empleados, ¿no? Bueno, no me voy a detener mucho porque es complicado esto. Cada uno de estos temas supongo que en el Instituto de Auditores Internos tendré un curso de varias semanas, ¿no? Para explicar todo esto. ¿Qué os voy a contar de la parte de auditoría financiera? Al principio se revisaban por la parte financiera los que estén afectados. Y eso sí que es un suplicio, ¿no? Malo al principio y luego, la verdad que educa mucho a la organización. La gente que esté cotizando en Estados Unidos y tenga la SOC, pues la verdad es que eso es todos los años por revisar todos los procesos que vierten información económica a los estados financieros. Y en ese sentido, pues bueno, pues es una tarea, pero también los auditores internos. De hecho, pues en muchas organizaciones, SOS también, como área de cumplimiento, pues está dentro de auditoría interna y no hay que volver a crear otra función diferente. En la parte de eficacia y eficiencia de las operaciones, también es muy importante esa labor, ¿no? No está solamente en la función de aseguramiento, sino en la función de ver que los procesos pues no se duplican, están trabajando eficientemente, no tenemos exceso de controles o defectos de controles y hacerlos eficientes para que la organización llegue a buen término y cumpla su visión, misión, lo que comentaban también anterior mis compañeros, ¿no? Y en ese sentido, pues el trabajo de auditoría interna tiene que estar ahí como un valor adicional dentro de la organización. Bueno, esto ya es la parte de TI. Esto es un antes y un después, ¿no? Los que veo por media, ¿no? Hay mucha gente joven y eso es bueno, pero habrán recordado pues estar revisando papeles, el share leak, la pegatina. Hoy día no tenemos papeles. Hoy está en la nube y encima la evidencia que había ahí, llega uno y como no la hayas pillado rápidamente en el Facebook o haya hecho una foto, la evidencia que estaba, que demostraba que alguien se lo había llevado crudo, pues no está. Entonces, tenemos que trabajar totalmente diferentes, ¿no? Los que hemos tenido suerte de trabajar en unas empresas tecnológicas, pues esto te han dado recursos y la verdad es que es magnífico, porque muchas veces todo lo de Big Data, Small Data, ya no necesitas ir a las áreas. Si es que lo gestionas, le metes los parámetros y cuando vas a la reunión con el gestor, pues ya le llevas casi el informe hecho para decirle, oye, ¿estamos de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer el plan de acción, no? Eso ha generado una sinergia enorme. Estaban hablando también antes de la reducción del presupuesto. Si es que cada vez también hemos tenido el reto de hacer más con menos. Pero bueno, dentro de ese reto, pues no hemos tenido que buscar la vida. Y la única forma de hacer más con menos es la parte de tecnología, ¿no? Y aquí tenemos que tener a los mejores. Hay muchas organizaciones, luego haré un poco de ejercicio, son 2 o 3 preguntas solamente, de que no tienen todavía auditoría de TI, pero auditoría de TI para ver pues, todos los sistemas y todos los que tenemos, pero también como motor tecnológico. Esto está cambiando cada día. Cada día nos sale una aplicación nueva, cada día nos llevamos la información de un sitio a otro, cada día pues, hay un algoritmo nuevo que tenemos que sacar y la verdad que si estamos ahí y tenemos gente que nos lleve por ese buen camino, pues vamos a añadir un montón de valor en la organización. Las áreas de actividad, pues es que son todas, ¿no? Seguridad, continuidad de negocio. Hay muchas organizaciones que todavía no se han parado a pensar lo de la continuidad de negocio. Y pasa por lo que pasa, terremoto, Italia, aquí en el Valle del Colca, que estaba mi hermano también hace poco y sufristeis esto terrible, pues hay que tener un plan de contingencia. Y eso que al principio parece que es, jolín, qué tedioso, pero ¿a quién llamas cuando pasa algo? Eso no es dinero, eso es tener una lista de teléfono y, oye, cuando pase esto, llamo esto y nos reunimos en tal sitio. No hay que hacer un arco de iglesia y gastarnos muchísimo dinero, ¿no?
La parte de gobierno TI, pues también muy importante, que hace cada uno, ¿no? Aplicaciones, sistemas operativos, redes, bueno, según en el sector que cada uno esté, pero la parte de la informática hoy la disfrutamos todos, ¿no? ¿Qué decir de nuestra enfermedad incurable? La enfermedad incurable del fraude, pues la verdad es que cuando yo hablo del fraude me emociono, ¿no? Me emociono porque es como lo del tráfico. Dicen, jolín, es que auditoría y tal. Pero también hay mucha policía, muchos jueces y sigue habiendo asesinatos. Pero si no hubiese, pues lógicamente pues habría muchísimos más, ¿no? Es decir, hay que estar ahí, preventivo, trabajando, utilizando mucho la parte de tecnología, apoyándonos anteriormente. El canal de denuncias, no sé si habéis leído, ha salido recientemente el informe de las Naciones, ¿no? Vuelve a ser la fuente de información primera para detectar fraudes, pues sigue siendo el canal de denuncias o la línea caliente, hotline. Pues esto hay que gestionarlo. Entonces, y conforme vayamos viendo que ha fallado, hombre, si son las personas, pues no vamos a poder hacer nada, si el jefe y el empleado se han puesto de acuerdo. Pero sí siempre se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo si son el control interno, pues reforzar el control interno para que eso que nos ha pasado, pues no nos vuelva a pasar, ¿no? Y ahí, pues, auditoría interna también está. Luego ahora vamos a ver unas estadísticas, ¿no? de eso. Luego funciones un poco más extrañas, pero que en muchas organizaciones también está. La parte de aseguramiento de gastos. Si nosotros somos capaces de estar revisando el gasto, si uno revisa, y habréis hecho alguna revisión de los gastos de los directivos, el que no tiene precauciones con el gasto de la empresa en lo poco, ¿cómo lo va a tener en lo mucho? Y estos son pequeños icebergs que uno detecta de comportamientos que no son éticos. Y los gastos, y cuando alguien ve que se están mirando dónde va el dinero y hacia dónde va, a qué proveedores, en qué periodicidad se va, pues la verdad es que es una sensación, se refuerza la sensación de control dentro de las organizaciones. Y la verdad es que aquí también se puede añadir muchísimo valor, ¿no? Y luego me extrañó, esto no estaba en Telefónica, no se llevaba, pero hablando con una de las multinacionales, también llevaba la parte de aseguramiento de ingresos, porque lo mismo que estás viendo indicadores y movimientos de para dónde sale el dinero, pues también había alguna unidad que llevaba pues que todo lo que se vende pues se factura y todo lo que se factura se cobra, ¿no? Hombre, si hay una organización que lo tiene, pues están monitorizando de que esos indicadores pues están funcionando y todo el dinero entra en caja. Y quería comentaros dos estadísticas que pues a principio de año me pidió la Comisión de Auditoría, bueno, ¿cómo estamos, Juan Ignacio? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo estamos la función de auditoría? Y eché mano de este gráfico, que es el Corporate Executive Board, es un estudio que hizo sobre cerca de 400 organizaciones, y era, ¿qué hacía la auditoría interna? Hombre, la función de aseguramiento pues siempre la tiene, ¿no? ¿En qué proporción hacían otras funciones que no era la estricta de la parte de aseguramiento, ¿no? Si estaba en SOX Compliance, pues aquí el 36, bueno, y distinguía si son propietarios la auditoría interna, el azul más oscurito, que está abajo. ¿Funciona? Sí. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? No llega ahí. La parte de abajo es si es propietario la auditoría interna de esa función, si participa en esa función, el azulito más claro, y si no está involucrada, pues en la parte de arriba, ¿no? Como veis, más del 80% de los departamentos de auditoría interna, aparte de la función de aseguramiento, participan en la investigación, prevención del fraude, cumplimiento, ética y riesgos. ¿Dónde no están? Muy raramente están las funciones de auditoría interna, pues en cosas de seguridad, muy poquito, o responsabilidad social corporativa. Y luego, una encuesta también que la realicé personalmente. Como conozco mucha gente, muchos responsables de auditoría interna, tuve la oportunidad de levantar el teléfono y decir, oye, vamos a compararnos. Yo te digo luego cómo estamos y tú me dices cómo estás en tu organización, ¿no? Y porque uno mira los estudios que se hacen de, pues, no sé, de Price, el Instituto Global,
y no tienes nunca referencia. ¿Cuántos auditores tiene que tener una organización? ¿Cuántos estamos bien, estamos mal, tenemos pocos? ¿Las funciones que estamos haciendo son las adecuadas, no son las adecuadas? Y bueno, pues la mejor forma fue llamar a la gente que conocía de Europa y sobre todo de Norteamérica. Hice una relación y bueno, no, lo he anonimizado para no decir las empresas que son, pero son todas empresas de más de 20.000 millones de euros de facturación y estuvimos comparando los departamentos de auditoría interna, ¿no? Si veis, cuando hace uno ingresos, y esto os vale también pues para compararlo vosotros mismos, ¿no? Si hacemos los ingresos de la organización en millones de euros entre auditor, pues bueno, pues por 366 millones, pues hay un auditor en una eléctrica, en telecomunicaciones por 108 millones de euros hay un auditor. Si vamos a banca y seguros, es decir, por solamente 40 millones de euros hay un auditor. En la parte, si comparamos las plantillas con los auditores, el número de empleados fijos, no estamos hablando de contrata, el número de empleados fijos con los auditores, pues tenemos también, pues no sé, la eléctrica 325, por cada 325 empleados, un auditor, y la banca, veis que la primera banca son por 183, plantilla, 183 empleados, un auditor, ¿no? Al final lo que nos surge aquí es que la regulación también te obliga mucho a tener más auditores o menos auditores. Es curioso que las organizaciones que más auditores tienen, que son banca y seguros, si veis en la parte de la derecha, no realizan las funciones de lo que estaba diciendo, de riesgos o cumplimiento. Es decir, que si eso lo multiplicamos, pues es muchísimo más los empleados, las unidades de auditoría interna en las áreas de banca y seguros, pues son la mayoría. No sé cómo estará el Instituto Peruano, pero la mayoría de los socios suelen ser pues de esas áreas, ¿no? De la parte de seguros y la parte de banca. Y ya para ir terminando, pues un poco lo que quería decir, ¿no? Si no nos obliga la regulación, y la verdad es que los consejeros cuando llegan allí, se reúnen una vez al mes, ¿no? Van al consejo y a ver qué está pasando, lo que quieren es que alguien le diga la verdad de forma objetiva e independiente, pero quiere tener un asesor de confianza que le diga cómo están asegurados los riesgos. Y en ese sentido, oye, pues si la función de auditoría interna cumple desarrolla esas funciones, pues se los podrá dar, pero también podría ser el catalizador, si hay otras funciones, que le dé esa información filtrada. Porque ¿qué está pasando en algunas organizaciones? Que llega el de riesgo. Uy, tenemos este problema en tal sitio, este riesgo está aquí. Llega el de compliance. Uy, esto no cumplimos esto, es terrible. Pues al final estamos dándole información al Consejo de distintas fuentes que no les permiten, no les estamos facilitando la vida. Y si no les facilitamos la vida, se la estamos complicando, con lo cual vamos a tener un problema. Y luego, pues, hay funciones, lo tenéis en el lado izquierdo de la slide, que sí o sí se hacen en la mayoría de las funciones de unidades de auditoría interna, como son lo de la prevención del fraude, la auditoría financiera, la parte de auditoría de gestión, auditoría TI, yo creo que también está en la mayoría. Y esto sí quería preguntaros, ¿no? Supongo que todos los que están aquí, o la gran mayoría, sois auditores internos, ¿no? Y para hacer un poquito de ejercicio antes de irnos luego a comer, quería saber, ¿quién de las funciones de auditoría interna de aquí tiene también la parte de cumplimiento? Que levante la mano, por favor. ¿No tiene nadie la función de cumplimiento? Ah, sí, unos poquitos. Que aquí está separado, ¿no? Y la parte de gestión de riesgos, ¿cuánta gente de auditoría interna tiene la gestión de riesgos? Tampoco mucha gente, ¿no? Supongo que de esto ya nada, ¿no? De aseguramiento de gastos, ¿hay alguien que haga aseguramiento de gastos? Vosotros estáis ahí libres. Y aseguramiento de ingresos, yo creo que eso fue muy extraño, ¿no? ¿Hay alguien que tenga aseguramiento de ingresos en la función de auditoría interna? Ya veo que sois auditores internos, pero puros de verdad, ¿no? Yo quería también recalcar que, bueno, para que ser pieza clave de las organizaciones, pues tenemos que ser los proveedores que garanticemos que le damos esa información adecuada y en tiempo al Consejo de Administración o a la Comisión de Auditoría, si existe, ¿no? Y hay dos elementos básicos también para nosotros mismos mejorarnos, ¿no? La formación
y la parte de evaluaciones, ¿no? La evaluación, es decir, nosotros también tenemos que ser auditados y estar evaluándonos continuamente de si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal, ¿no? ¿Quién audita a los auditores? Una pregunta que muchas veces nos hacemos, pues, oye, tenemos que ser también objeto de esas evaluaciones, ¿no? Y ya como conclusión, que lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir, ¿no? Pues tenemos la suerte de que Auditoría Interna pues tiene un marco de actuación y funciona a nivel mundial. Lo que pasa es que tenemos que customizar ese marco de práctica profesional. Las mejores prácticas de buen gobierno, como hemos visto en la evolución, hay una frase que a mí me encanta mucho y se dice muchas veces también, ¿no? No hay buen gobierno sin comisión de auditoría y no hay una buena comisión de auditoría sin auditoría interna, y eso es cierto cuando uno ya va viendo las organizaciones. Las funciones a desarrollar por auditoría interna varían en función de la regulación, lo hemos visto aquí, ¿no? Pues yo supongo que la mayoría de los que aquí estáis seréis de banca y de seguros, ¿no? Porque si no habéis mezclado muchas cosas. Y luego, lógicamente, pues auditoría interna debe ser, si queremos ese asesor de confianza, ese añadir valor, pues el proveedor y asesor de aseguramiento de alta dirección y de directorio y para ello debe impulsar la formación y la valoración como círculo virtuoso. Y eso era un poquito, quería transmitiros mi experiencia y quería también daros mis datos de contacto, porque la verdad es que os voy a dar los datos de contacto de Audiolis porque hemos venido también va a ser la oportunidad de veros otras veces, ¿no? Porque hemos venido, mi compañero Roberto Bullán y yo, vamos a establecer el lunes y el martes a crear una nueva empresa que de digitalización de contenido, de formación, con más de 600 cursos, pues con certificaciones que valen europeas y pues un poquito vamos a estar viniendo por aquí de forma, espero, habitual para disfrutar de vuestra cocina y todas estas cosas que tenéis magníficas en el Perú. Y nada, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que queráis.